Buenas tardes, mi nombre es María Gabriela Veras Hernández y en el día de hoy estaremos hablando sobre el paradigma de la complejidad y la acción psicosocial. Nuestro tutor, el señor Nicolás Benavides, en nuestro curso de modelos de intervención en psicología, código 403021 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, en el programa de psicología en curso. Como introducción, vale aclarar que nosotros estaremos basándonos en 4 mapas de persuasión, los cuales serían el mapa de la teoría de la complejidad, el mapa de la interdisciplinariedad, el mapa de la transdisciplinariedad y por último, la acción psicosocial. Abordemos nuestro primer tema, que es la teoría de la complejidad. Esta se basa en 3 principios. El primero sería el principio dialógico. Entendemos de esto que son aquellos procesos que son contrarios o antagónicos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el orden y el desorden. Sabemos que uno lo complementa al otro, es decir, no puede haber orden si no hay un desorden y no puede haber desorden sin haber el orden, ¿cierto? Y esto nos permite comprender la realidad desde 3 aspectos, que serían las contradicciones, las particularidades y aparte nos permite formar una lógica estable o una inestable. Luego pasamos al principio recursivo, que tiene que ver con la idea de un bucle. Es un proceso que asegura la existencia y la constancia de la forma, es decir, siempre se va a repetir. Dentro de esto encontramos lo que tienen que ver con los negativos y los positivos, es decir, de qué manera están impactando. Y un ejemplo de esto es la revolución tecnológica, donde los mismos avances tecnológicos fortalecen los avances tecnológicos, ¿ya? Y en ese mismo ciclo se mantiene. Luego pasamos a lo que es el principio hologramático y según Mori en el 2006 expresa que las partes constituyen un todo, asimismo el todo constituye las partes, ¿ya? Y a través de las partes podemos conocer el todo. En cuanto a esto, conocemos que el menor punto, parte de los hologramas, contiene casi la totalidad de la información del todo. Un ejemplo de esto es la célula. Nosotros, a través de la célula, podemos conocer cuál es el organismo. Y para conocer un individuo se debe estudiar la sociedad y también viceversa. Es decir, la pequeña unidad nos puede hablar sobre el organismo en su totalidad. Y el mismo organismo en su totalidad es necesario para conocer las pequeñas unidades. Ahora continuemos con la interdisciplinariedad. Entendemos a través de esta que es esa interpretación o interacción entre las diferentes disciplinas, ya sean, por ejemplo, las ciencias de la psicología, lo que son las ciencias de la biología, lo que son las organizaciones, en fin. Según León Rivera, es la comunión de disciplinas que se unen para evaluar, tratar y estudiar una temática en particular. ¿Cuáles son las ventajas? Pues existe una integralidad y nuevos conocimientos, manejo de interdisciplinariedad de las problemáticas y una preparación para los futuros profesionales, es decir, nos permite estar más capacitados. Dentro de las desventajas, pues conocemos su promoción, que será difícil y lenta por la complejidad de la implementación. Es algo en lo que pues se sigue trabajando. Dentro de esta pues aproximación nosotros comprendemos, ¿cierto?, que sería cómo trabaja, digamos, la neurociencia, la psicología y la biología, y así sucesivamente. A través de esta podemos encontrar una educación inclusiva, es decir, es una educación que no se va a limitar, ¿ya? Y consiste en la presencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, independientemente de que se dediquen a un campo disciplinar en particular. Por lo tanto, según Sánchez y Trebel Roger, mencionan que centrarse en las competencias emocionales, entender la heterogeneidad y apoyo de los profesores y sectores. Esto para construir una escuela inclusiva. A partir de esto, según Uche, considera que las personas y los subsistemas que interactúan entre ellos se influyen mutuamente y a la vez reciben influencia y soportan presiones de otros sistemas con los que se relacionan, por lo tanto sí es necesario. Ahora, cuando hablamos de interdisciplinariedad, también nos vamos a hablar de intersectorialidad y según Grigoriev, la disciplinariedad debe aprovecharse y expandirse a más espacios y territorios que corresponden a necesidades. Es decir,
de la manera en la que se estudia aquí en Colombia, también es necesario que nosotros conozcamos cómo se estudian en, digamos, el resto de Latinoamérica y asimismo los países europeos y demás. Y esto nos va a permitir tener un mayor alcance de la realidad y de los mismos procesos. Ahora hablemos de la transdisciplinariedad. Esta es, digamos, ya luego de que se unen las diferentes disciplinas, llega una parte donde es importante hablar sobre la ética y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque pues a partir de las problemáticas sociales que existen hoy día, se presentan tantas problemáticas que es necesario que la ética esté de por medio, ¿ya? Entonces, la transdisciplinariedad es un esquema cognitivo que permite atravesar las disciplinas, es decir, nos permite conocer y dar ese punto de vista reflexivo sobre las ciencias. Se da cuando existe una coordinación entre todos los niveles, es decir, se inicia en el nivel empírico y luego el propositivo y luego pasa a un normativo y luego a un valorativo, que es aquí donde entra la transdisciplinariedad. Por ejemplo, el orden y el desorden, la vida y la muerte. Son conceptos que para que existan deben darse el uno para que se pueda concebir y viceversa. Es decir, no hay orden si no hay desorden, no hay vida si no hay muerte, no hay muerte si no hay vida, en fin, es esa continuidad. Los niveles de la realidad, bueno, a través de esta entendemos que hay un conjunto de sistemas que son invariantes ante la acción de las ciertas leyes generales. Son accesibles a la comunidad, a los humanos, ¿cierto? Y la unidad de los niveles de realidad constituyen el objeto de la transdisciplinariedad. Y la unidad de los niveles de percepción constituyen el sujeto y de la transdisciplinariedad. Bueno, la complejidad y su transición nos insta a conocer qué nos hace falta, nos insta a evaluar en qué estamos fallando y qué nos hace falta, vale aclarar. Saber que no es suficiente y que esto implica una transdisciplinariedad, es decir, llevar las cosas a otro nivel y buscar esas formas de solución para poder contrarrestar tantas problemáticas que tenemos hoy día. La transdisciplinariedad como proyecto destina a mejorar nuestra comprensión del mundo y de la naturaleza, donde no existe un hombre alejado de la naturaleza, sino que existe un hombre en interacción con la naturaleza. Por tanto, me permito leer algo que dice Lao Tzu, dice, 30 rayos comparten una rueda, es el hueco del centro del que la hace útil. Amasa la arcilla para convertirla en un vaso, es el espacio interior que lo hace útil. Corta puertas y ventanas para un cuarto, son los huecos la que la hacen útil. Por lo tanto, se llega a lo siguiente, la ganancia proviene de lo que está y la utilidad de lo que no está. Algo muy chévere para reflexionar. Continuemos ahora con una de las temáticas que más me gustan y es la acción psicosocial. Bueno, ¿qué es la acción psicosocial? Esta es una herramienta técnico y práctica que permite orientar el trabajo psicosocial hacia la construcción de la comunidad y la potenciación de su capacidad de intervención. Las comunidades son sujetos de derechos, titulares de derechos y libertades reconocidos en la Constitución y tratados internacionalmente, frente a los cuales el Estado tiene la obligación de restablecer las condiciones personales, sociales y dignifiquen, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las estrategias psicosociales, las que más deben o son abordadas? Serían las estrategias educativas con un 36.4%. Aquí hablamos de esas charlas que nos dan en las escuelas, esos momentos de esparcimiento social, esos espacios de participación activa, los debates, todo eso. Luego hablamos sobre las estrategias comunitarias, que ocupan un 28%, que aquí hablaríamos pues de los programas de sensibilización y los equipos en aras de las enseñanzas, apoyados claramente del sistema gubernamental de la misma comunidad. Hay diferentes niveles de intervención, dentro de los cuales encontramos el familiar, el individual, el comunitario, el de incidencia política y el organizacional.
Dentro de todos estos encontramos, por ejemplo, la comunicación social, son unas de las disciplinas que están apoyando la acción psicosocial. Lo que ver con el derecho, la odontología, la antropología, la pedagogía, la economía, la sociología y la psiquiatría y por supuesto que la psicología. Son esas disciplinas que ayudan y trabajan en conjunto para crear las acciones psicosociales. Hay diferentes vías de acción. La acción que emerge en los contextos sociales se trabaja en los sentidos, los significados, las cosmovisiones de las comunidades. Es decir, nos permite también conocer cómo están pensando las comunidades. La acción que surge desde el discurso de la salud mental se trabaja desde la psicología clínica, desde la psicología de la salud y de la psiquiatría. La función de la acción psicosocial es acompañar el sufrimiento emocional de las personas y de las comunidades. En conclusión, hablamos de que la teoría de la complejidad está basada en 3 principios, ya los conocemos: el principio de la recursividad, del dialógico y el hologramático. Permite comprender la realidad de los procesos psicológicos acontecidos en nuestras comunidades. Nos permite también conocer el todo de sus partes y viceversa, como un proceso complementa al otro y a su vez la existencia de ciclos, ya sea que impacten de manera positiva o de manera negativa sobre la misma sociedad y hasta una persona en particular. La interdisciplinariedad, por su parte, nos permite llegar a aproximaciones más profundas, múltiples de los procesos. Por otro lado, al hablar de estas, es imposible no hablar sobre la transdisciplinariedad, la cual nos permite reflexionar sobre lo que estamos haciendo, lo que nos hace falta y lo que aún no es suficiente. Permite incluir a la ética y el ambiente en un mismo círculo junto con la interacción del hombre, lo cual se vincula como aportantes hacia las acciones psicosociales, que en definitiva en la praxis de todo lo hablado pues se emplean todas las vertientes estudiadas para dar resolución a necesidades y problemáticas sociales en las cuales nos desarrollamos hoy día las comunidades. Bueno, listo, esto fue todo por el día de hoy y espero que les guste.